Mario, que es el ganador del Roma número 3. Amigos vecinos, integrantes del Comité Fundacional de la Asociación de Residentes del sector empresarial que nos acompañan también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, muy buenas tardes a los vecinos, a los medios de comunicación, a miembros del sector empresarial de la zona, a nuestros coordinadores vecinales, tanto de Hipódromo 2, Quetzal Castro Montalvo, de Hipódromo Condesa, el doctor Ángel Trejo, de Hipódromo 1, Isidro López Peñafiel, por allá Mario Rodríguez de la colonia Roma Norte 3, acompañado también de Eva. Pues agradecemos muchísimo la presencia de Salomón. Como ustedes saben, uno de los entes políticos está haciendo una convocatoria a toda la población para que en una encuesta a población abierta que se va a hacer del día 12 al día 14 de enero, pues se haga una pregunta a las personas de qué perfil de candidato quieren para la Ciudad de México por parte de ese grupo de fuerzas políticas. Y pues el problema es de que es tan corto el tiempo y tan difícil llegar a muchas personas para que conozcan a los candidatos, pues que vimos el pasado jueves en una presentación que hizo con los Rotarios Salomón, la posibilidad de invitarlo a él y a los demás precandidatos para que estén presentes con nosotros y que nos planteen cuál es su visión de ciudad y tengan este encuentro con los vecinos, este diálogo con los vecinos, con los empresarios, de lo que nos duele y de lo que quisiéramos que quienes sean candidatos y posteriormente quienes sean jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues tome en cuenta para atender este sentimiento a veces de abandono o a veces de confrontación de los ciudadanos con las autoridades, que sentimos que vamos en caminos diferentes y nuestros ideales de ciudad son diferentes. Y pues bueno, esas son las motivaciones que nos orillaron a irrumpir en las vacaciones de muchos y hacer este evento pues en vísperas prácticamente de Año Nuevo. Pues les voy a hacer la reseña de la trayectoria de Salomón, que me hicieron el favor de facilitármela. Él es licenciado y maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Política Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Su carrera en el sector público se extiende a más de 19 años, en los que se ha enfocado en generar políticas públicas para combatir desde diferentes ángulos la desigualdad. Dentro de los cargos que ha ocupado destacan los de secretario de Salud del Gobierno Federal y comisionado nacional de Protección Social en Salud, en los que logró la cobertura universal del Seguro Popular y tomó acciones para asegurar la sostenibilidad del sistema de salud mediante la prevención. Fungió como secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México hasta hace unos días. Bajo este cargo no dejó de incentivar a los pequeños comerciantes y mercados públicos de la ciudad. Fue responsable de promover la inversión, el empleo y de generar estrategias para impulsar la competitividad de una de las ciudades más grandes del mundo. Convencido de que la pobreza y la desigualdad no solo dañan a la sociedad, sino que también frenan a la economía, ha sido el principal impulsor de la lucha por la recuperación del salario mínimo. De igual manera, ha puesto sobre la mesa el tema de la planeación democrática y transparente del futuro terreno del aeropuerto de la Ciudad de México como una oportunidad para generar desarrollo, equidad y cohesión social. Dentro de sus últimas actividades, se ha sumado a la tarea de construir una agenda económica para la transición de energías fósiles a limpias, las cuales contribuyen a disminuir el cambio climático. Sin mayor preámbulo, voy a ceder el uso de la palabra al maestro Salomón Chertorivsky, y con la finalidad de que nos exponga su diagnóstico de la ciudad, y posteriormente cederemos el uso de la palabra a los coordinadores y a los vecinos presentes y a los empresarios presentes para que
planteen sus inquietudes sobre lo que esperarían de alguien que aspira a ser jefe de gobierno de la ciudad más grande, una de las ciudades más grandes del mundo. Pues bienvenido, Salomón. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas, les agradezco mucho la oportunidad de poder dialogar. Empezamos desde temprano hoy en la Colonia Juárez, en la Roma, caminando. Me fui con un grupo de arquitectos, urbanistas, conozco bien la zona, pero quería, antes de llegar con ustedes, quería dar un último recorrido, digámoslo así, para estar al día en pues lo que duele en la colonia y lo que se vive bien de la colonia. Les digo, no me es lejana. Mi familia vivió, mi abuela vivió toda su vida, desde que pudo salir de la Lagunilla, vivió en Atlisco 81 y ahí murió. Ahí nacieron mis tías y mi padre. Conozco la zona perfectamente bien, además la camino, la disfruto, la gozo. Mi mujer creció en el Escandón, entonces nos cruzábamos. La zona me es familiar y la sigo recorriendo y la sigo viviendo con intensidad. Y por lo mismo sé y conozco muchos de los temas ya de colonia que se vive. He estado muy atento y me tocó como secretario de Desarrollo Económico estar muy atento a la recuperación económica post-sismo. No me tocaba la parte de los edificios, sí me tocaba la parte de los negocios. Y yo sé que uno de los grandes temas a armonizar en esta zona es el trabajo de negocios con vecinos. Y el cumplimiento de las reglas para que se pueda tener convivencias sanas. Y lo veía hoy platicando todavía con algunos de los vecinos que me expresaban sus preocupaciones con los negocios y con el manejo de los negocios, los horarios, los temas que siguen siendo de estas convivencias cuando hay usos mixtos, en donde pues tiene que haber reglas muy transparentes y claras y se deben de cumplir esas reglas, porque si no se rompe la armonía con la que se puede vivir. Vimos hoy por la mañana y conozco bien pues los temas más urbanos y de caminabilidad y de goce de las colonias. La verdad es que sí, la diferencia entre algunas colonias en donde las banquetas se pueden usar con carriolas y con sillas de ruedas, a lo que pasa en una parte ya de la Roma y la Condesa, ¿no? Que alguien plantó árboles algún día que nunca pensó que le iban a salir raíces, o que las rampas de los automóviles pues ya son unos monumentos a lo que no debería suceder. En fin, un tema en donde desde las perspectivas más ambiciosas de ciudad hasta las más cotidianas y urbanas en el día a día tienen que converger y tienen que hacerse. Vengo sí a plantearles un poquito, no quiero abusar, Rafa, y además, como dices, todavía recibiéndome el sábado 30 de diciembre es un abuso en todo sentido, pero pues bueno, yo no puedo perder un solo día. Ustedes disculparán, tenemos en serio muy poco tiempo para la contienda interna que voy a ganar. Ya después tendremos más tiempo para platicar a detalle las cosas, pero bueno, vengo con mucho gusto. Sería una mentira si les digo que soy vecino, pero sí he estado biográficamente muy cerca de la Roma Condesa, sobre todo. Digo que el edificio donde vivió mi abuela, además, que siempre fue rentado, el departamento, fue el primer edificio que construyó Abraham Saludowski, donde vivía también la familia Saludowski, junto a eran vecinos. Conozco muy bien, caminaba con mi abuela, que era pintora, caminaba, a ella le gustaba caminar la colonia,
y pues siempre me iba con ella. Ella me enseñó el Shilha cuando en sus haberes, luego don Hilario nos cortaba el pelo ahí, y luego íbamos a las bicicletas también, pero conozco la zona, no me es ahorita tiene un problema don Hilario, además, porque las bicicletas está teniendo que vender en el parque porque el edificio todavía no está resuelto. En fin, quiero decirles que sí me siento y conozco, no de una vez, sino de haberla vivido con intensidad la colonia. Pero déjenme muy rápido platicarles la ciudad en su conjunto y a partir de ello escucharlos a ustedes en la cotidianidad, para llevarme sus preocupaciones. Si puedo responder con franqueza algunas de ellas, así lo haré, y si no, me lo llevo para el trabajo que se tiene que hacer de planeación y de planteamiento para el futuro. Agradezco a algunos medios de comunicación que nos acompañaron, también pues tienen que trabajar en sábado 30, está un poco gacho, pero bueno, pero gracias. Bueno, miren, yo creo que vivimos en una ciudad que es fantástica. Tengo que empezar con ello. Yo no quisiera vivir en ningún otro lugar del país ni del mundo, y yo no quiero que mis hijas vivan en otro lugar, y quiero que aquí nazcan mis nietas. Pero también, qué duda cabe que a esta ciudad le duelen muchas cosas. Yo he preparado un libro que se publicará en la segunda semana de enero, ya está en la editorial, y es un libro que resume 7 temas que a mi consideración son los que más le duelen a la ciudad. No son los únicos, pero para mi reflexión, que llevo 5 años trabajando en la ciudad y por lo menos los últimos 2 llevo concentrado en plantear cuál es la oportunidad de ciudad, pues hay que diagnosticar muy bien cuáles son esos temas y hay que proponer soluciones. ¿Por qué en las soluciones que les voy a comentar sé que se pueden llevar a cabo? Yo creo que quienes pretendemos acercarnos con los habitantes de esta ciudad y decirles confíen en mí, pues la confianza, pues muchos gobernantes pues la han perdido, pero yo lo único que les pido que juzguen son 2 cosas. Una, estos 19 años de servicio público que he podido hacer, que he hecho, y la otra es qué propongo y si lo que propongo es claro en lo que puede mejorarse. Yo creo que así nos tendrían que medir y así tendrían que contrastar. Cuando ya tuviste la oportunidad de hacer, ¿qué hiciste? Y yo puedo decir que en todos los espacios donde he estado ha habido resultados. ¿Y qué propones y con qué credenciales es que propones el que puedes hacer esas cosas? Hay otra variable que yo se las dejo a su consideración, pero a mí me pueden pasar por los rayos X de la honestidad, que a mí me revisen cada una de mis cuentas y cada uno de los pesos que en mi vida he hecho o dejado de hacer, que me revisen todos al escrutinio público. Ahí está mi 3 de 3, pero si necesitan más de mis cuentas, ahí están para que cualquiera los pueda ver. En fin, 7 temas que creo que le duelen a la ciudad y no voy a ser exhaustivo, simplemente enumero y hablo un poquito de cada uno de ellos. Empiezo, y no hay una priorización, en cada colonia la priorización de estos temas es diferente, pero empiezo en orden. El primer tema es el tema del agua. En esta ciudad hemos sobreexplotado los mantos acuíferos. Eso es lo que ha generado hundimientos y nos pone en mayor riesgo ante los eventos sísmicos, pero al mismo tiempo en esta ciudad muchas viviendas y muchos negocios no tienen agua de manera constante. Sobre todo el oriente de nuestra ciudad, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, tienen un verdadero problema de agua. Y
¿Y qué sucede? Hay muchas cosas que se tienen que hacer porque han sido muchos años de no invertir lo que se requiere para tener la red hídrica necesaria en cuanto a agua y drenaje para lo que necesitamos. Pero hay una pieza de todo el rompecabezas hídrico que es la esencial y el punto de partida. Y yo así lo propongo en mi libro después de hacer el diagnóstico del tema agua, es el programa Fuga Cero. Fíjense bien, perdemos 40% de toda el agua que entra al sistema en fugas. 40%. Los hundimientos de la ciudad han ido rompiendo la red. La red en una parte muy relevante de ella estuvo construida para 50 años y hoy en promedio tiene 55 años. Y entonces cuando entra, por ejemplo, el agua del Cutzamala por el poniente, pues se va perdiendo el 40% del agua y va perdiendo presión además. Cuando llega ya al oriente, llega muy poca y llega sin presión. Y vaya, ahí no hay fórmula mágica. Tenemos en el mundo la tecnología para poder plantear un gran programa de inversión que evite la fuga. Y las nuevas tecnologías ni siquiera requieren que abras las calles. Ya hay técnicas más modernas que revisten la tubería existente cuando esto es factible. Hay otra parte que la tienes que rehacer. Pero para ello se necesita invertir. Nosotros tenemos estudiado que tenemos que invertir 8,000 millones de pesos por lo menos a lo largo de 6 años para poder llegar a la fuga cero. Es decir, esto no se resuelve de un día a otro y el que lo diga pues están engañando. Pero el tema de agua es resolvible. En mi administración se invertirán 50,000 millones en agua y con eso por lo menos podemos asegurar que a todas las casas les va a llegar agua. Hay otros proyectos que tienen que contemplar eso, la recarga de los mantos acuíferos, que no necesariamente tiene que ser con agua de lluvia porque es un poco más caro, pero con agua tratada a nivel potable del agua que utilizamos. Hay que terminar el acuaférico, que son 15 kilómetros los que faltan, es una inversión de 1,500 millones de pesos, pero es como en orden de prioridades, es como la tercera, porque ese es un plan de emergencia para tener más abasto. Pues lo primero que necesitamos es que no se pierda el agua. Insisto, necesitamos llegar a que a ninguna casa de esta ciudad le haga falta agua de manera constante y sí puedo garantizar el cómo se debe de hacer. Segundo tema, el tema de seguridad. Es un tema que duele casi en todas las colonias de nuestra ciudad. Aquí yo no voy a ser exhaustivo, insisto, pero aquí hay un tema de policías, hay un tema de policía bien remunerada y dignificada, bien equipada. Hay un tema de tecnología. Una de las propuestas muy concretas que he hecho es, hoy la Ciudad de México tiene 20,000 cámaras de video que están concentradas en este centro donde se monitorean las cámaras, pero tenemos contabilizados 128,000 negocios con cámaras exteriores que son susceptibles a ser conectadas al sistema central. Esto sucede en Londres, y entonces Londres tiene 360,000 cámaras y pues tienen ojos en prácticamente toda la ciudad. Es tecnológicamente y económicamente factible conectar una buena parte ya de las cámaras de negocios exteriores y con eso tener muchos ojos, que además los ojos ya se mueven con software y tecnología. Ya no necesitas una persona viendo la cámara. Tú ya tienes software que te permite de identificar que si una señora se cayó y no se paró en 30 segundos, el software ya despacha a la ambulancia sin necesidad de intervención humana. Entonces, hay una parte tecnológica fundamental.